Buenos días. Solamente 2 minutos para decirles, en primer lugar, muchas gracias. Simplemente gracias por estar aquí. Y voy a comentarles una pequeña anécdota que tuve la suerte de vivir hace 9 años con Andreas Faber-Kaiser. Casi como un juego hicimos un pequeño pacto, hablando precisamente en un volcán de Costa Rica de la trascendencia de la amistad. Si realmente la amistad es algo vivo que perdura incluso después de la muerte. Esta era una idea que defendía el bueno de Andreas Faber-Kaiser y que la defendía con uñas y dientes. Y yo recuerdo que en aquel momento le hice una apuesta, un pacto, diciéndole sencillamente que si era cierto, el primero de los dos que falleciera, Andreas Faber-Kaiser o servidor, debería demostrarlo con una señal. Andreas aceptó e hicimos algo verdaderamente curioso e increíble para ponerlo todavía más difícil. Quedamos en que la hora, el día, el mes y el año de la muerte del primero de los dos que falleciera debería sumar el número favorito de cada uno de nosotros. En el caso de Andreas Faber, él mismo fijó el número 8 y yo el 9. No sé si afortunada o desafortunadamente ha sido él el primero que se ha ido. Y les puedo decir que me quedé sobrecogido cuando el 14 del 3 de 1994 a las 8:20 de la noche fallecía Andreas Faber-Kaiser. Si ustedes suman esos dígitos, sale un 8. Es decir, Andreas Faber-Kaiser estaba en lo cierto. Él está vivo y además la amistad perdura después de la muerte. Por eso creo que estamos todos aquí. Muchas gracias y vamos a dar paso ya a nuestro primer ponente, una gran estrella, Sinesio Darnell. Cuando quieras. Buenos días. Les ruego me perdonen que hayan tenido que pegar este madrugón por mi culpa y también que me perdonen por haberles dejado ir al final de esta maravillosa película. Yo voy a exponer una serie de hechos sin intención ni de imponer criterios ni dogmatizar. Cada uno de ustedes, según su formación y sus tendencias, sacarán sus propias conclusiones. Desde luego, yo las tengo y no tengo ningún recato en exponerlas al final. Cuando en 1957 nos llegan las noticias de la psicofonía, poco o nada sospechábamos de que se estaba abriendo un nuevo camino de la parapsicología que hoy recibe el nombre de parapsicología instrumental. En toda Europa, o sea, es aquella parapsicología que se estudia en laboratorio con aparatos físicos y que pueden ser registrados y llevados al laboratorio, por lo tanto, un montón de fenómenos. Abreviando, porque no contaremos con mucho tiempo, puesto que creo que lo más interesante es luego que establezcamos un amistoso diálogo entre ustedes y yo, haré una pequeña exposición de la historia, ya no de la psicofonía, porque es desoladamente conocida de todos, sino de un fenómeno que nace a consecuencia de la psicofonía. Es lo que en un principio se llamó psicoimagen y que actualmente se conoce con el nombre de transvideocomunicación. En 1980 aproximadamente, un italiano, Mario Bazzi, anuncia que con un sistema, un circuito específico de su televisión, le aparecen en pantalla pues rostros de personas que le hablan, difuntas. Dice cosas tan sensacionales que el estatus científico de aquellos años, la parapsicología científica de aquellos años, pues no lo admite, porque parece realmente desorbitado decir que puede hablar con el televisor, con Mussolini, por ejemplo, o con Aldo Moro, o con Marconi, y que aparecen ciudades inmensas y preciosas. Bueno, todo esto suena un poco a fantasía y no se le toma muy en serio. Luego se podía demostrar que algunas de sus cosas, quitándole mucha fantasía y mucha aportación propia, eran ciertas. Pero años más tarde, en el 83, un simple funcionario alemán
Klaus Scheider, anuncia exactamente lo mismo, con más recato, con otra casuística más científica, y en este caso, respaldado por la honestidad de esta persona, sí empieza a interesarse el mundo de las paraciencias en este fenómeno. Así como la psicofonía fue un fenómeno puramente casual, puesto que su descubridor, Jefferson, Frederick, pues lo descubrió casualmente. Un día le entraron voces en su magnetofón, las escuchó, pudo identificar, se las repitieron y dio a conocer, por mediación de Raudive, el hecho de que extrañas voces de procedencia desconocida entraban en los aparatos de grabación contestando a preguntas, planteando problemas y exponiendo hechos desconocidos. La psicoimagen no fue así. Klaus Scheider, un hombre, vuelvo a decir, muy honesto y muy sencillo, de pocos conocimientos científicos, pero de gran honestidad, había perdido una hija de 19 años, Karin, hacía unos años. Y mediante la psicofonía, en su laboratorio pequeño pero bien montado, había podido empezar a establecer contacto psicofónico con una voz que reconocía y que se le presentaba como su propia hija. Un día, esta voz le dice, en alemán, claro está, papá, ¿me quieres ver? El hombre se estremeció, le contestó que indudablemente sí quería verla, y a partir de ese momento esa voz le empieza a dar una serie de instrucciones de cómo debe montar un circuito de televisión, de cómo debe disponer las cámaras, de cómo debe operar para que ella, desde el otro lado, propias palabras dichas por esta persona, desde el otro lado pueda aparecer en pantalla de televisión y hacerse visible. Klaus, lleno de emoción, empieza a experimentar, pasan meses y meses, y sobre el año de experimentación, en un momento determinado y sorprendentemente, aparece en la pantalla, perfectamente visible, la imagen de su hija difunta, sonriente, casi rejuvenecida, le mira fijamente, entonces él, emocionado, fotografía la pantalla, le queda perfecta la fotografía, pero un hombre muy cauto piensa que puede ser efecto de su mente, de su ilusión, de su amor de padre desbordado, y saca las fotografías, las deja encima de la mesa, como aquel que no hace nada el fin de semana siguiente, invita a unos amigos a tomar café, los amigos acuden y los amigos al entrar lo primero que ven es sobre la mesa la fotografía de Karin. La cogen, hacen el comentario, fíjate, es tu hija, qué lástima que falleciera tan joven. Cuando Klaus se da cuenta de que sus amigos reconocen la imagen de su hija, ya no tiene duda de que aquello es una realidad, y expone los hechos. Inmediatamente, esta noticia corre por toda Europa, y es la radiotelevisión de Luxemburgo la primera que entra en contacto con Klaus y le solicita de que haga una demostración pública en los estudios de televisión. Klaus se resiste, es un hombre muy modesto, no le gusta la propaganda ni tiene ningún deseo de figurar, accede, acude a la televisión de Luxemburgo y con un plató a rebosar de gente hace unas experiencias y efectivamente salen rostros de personas, alguna conocida y la inmensa mayoría no. Luego, al pasar ruegos y preguntas, 2 o 3 personas que hay allí malintencionadas, que siempre las hay, empiezan a acorralarle, a hacerle preguntas excesivamente técnicas, de electrónica. El hombre no sabe, no puede contestar, se siente un poco apabullado y un poco, pues no avergonzado, pero sí no con el esplendor que era de esperar. Y aquí termina la sesión, pero da la casualidad de que este programa estaba siendo visto en Alemania por 2 grandes científicos. Koning, profesor de comunicaciones de la universidad, y el doctor Ernesto Sekonsky, profesor de física de la Universidad de Mainz, Alemania. Entonces, estos 2 señores, estos 2 científicos, les da pena el trato que ha sufrido Klaus en los estudios, pese a que tenía todo el apoyo de la televisión de Luxemburgo, la cual declara que no ha habido fraude, que aquella es una realidad. Klaus empieza a recibir anónimos, cartas, amenazas, insultos, y tanto Koning como Sekonsky se ponen en contacto con Klaus, le dicen si quiere volver a repetir las experiencias en la radio-televisión, estando ellos presentes para ellos como científicos poder contestar a las preguntas técnicas malintencionadas.
A regañadientes, Klaus accede, vuelven a ponerse en contacto con radio y televisión y nuevamente se hace la demostración. Y vuelve a pasar exactamente lo mismo. Se obtienen imágenes, se obtienen rostros, es muy espectacular y al final de la exposición las mismas personas, otras, no lo sé con toda certeza, se levantan, empiezan a hacer preguntas, a acorralar a Klaus con preguntas excesivamente científicas y en ese momento, de entre el público, se levantan dos personas, Koning y Sekonsky, bajan al plató y empiezan a contestar y a rebatir los comentarios hirientes de algunos elementos del público. Y en este caso, con el respaldo de estos dos científicos, la cosa queda muy diferente y ya es toda Europa, a partir de este momento, que se interesa por la psicoimagen. Nacen diferentes grupos de experimentación, en Luxemburgo mismo, en Austria, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en Francia y posteriormente nosotros aquí en España. El asunto queda demostrado. Hoy sabemos ya con toda seguridad de que y hay cientos, miles de pruebas de imágenes obtenidas por televisor pertenecientes a personas que ya han muerto 50, 60, 100 años atrás. En la actualidad ha cambiado mucho la metódica de experimentación. Ni las psicofonías ni las psicoimágenes se hacen ya ni por cintas de grabación normales ni por televisión. Se hace todo mediante informática, por computadoras. Las voces que acompañan en la actualidad las psicoimágenes, en la actualidad se consigue psicofonía y psicoimagen conjuntamente. Yo sé que todos ustedes saben lo que es la psicofonía, esas palabras esporádicas que a veces se recogen. Quiero aclararles que en la actualidad ya no son palabras perdidas, que pueden contestar y de hecho contestan a nuestras preguntas, sino que se mantienen conversaciones que pueden durar 30 minutos, 20 minutos, 3/4 de hora, pregunta-contestación, por sistemas electrónicos, ya no es un simple magnetofón. Y entonces estas voces nos han ido explicando la mejora que debemos introducir en nuestros aparatos para llegar a obtener psicoimágenes perfectas. Se presentan algunas de ellas como técnicos que están al otro lado, es curioso, pero la verdad es la verdad, y van indicando qué tipo de aparato, de instrumental, de montaje, como ocurre en Luxemburgo, hay que emplear para obtener imágenes perfectas, como algunas que verán ustedes, y para poder mantener un diálogo a la par que aparece en la imagen. Ellas, al referirme a ellas, me refiero a esa inteligencia que provoca el fenómeno, han sido descritas de muchas maneras. En un principio se decía que sí eran energías inteligentes, hoy sabemos que no son energías inteligentes, sabemos que son solo y exclusivamente inteligencia y que hemos de aportar nosotros energía para que el fenómeno se produzca. Ya hay 3 canales de aportación de energía a las experiencias: la luminosa, energía lumínica, la energía hertziana y la energía acústica. Les pondré un ejemplo. Imagínense, yo soy alfarero, mi mente es creativa, pero para poder demostrar mis conocimientos de alfarería necesito primeramente mi inteligencia, en segundo lugar una energía, mi propia energía corporal, mi energía mecánica, y en tercer lugar un soporte físico donde se manifieste mi inteligencia, entre comillas, a través de mi energía. Estas entidades inteligentes necesitan exactamente lo mismo. Ellas, inteligencia, un aporte energético, sea luz, sea acústico, sea hertziano, y un soporte físico donde manifestarse, sea placa fotográfica, sea cinta de vídeo, sean cámaras de neblina, etcétera, o cinta magnetofónica. Es la trilogía inteligencia, energía y soporte donde manifestarse. Es extraño el comportamiento de estas voces. Normalmente, en un 90 y tanto %, yo expongo los hechos tal como son. Después ustedes, vuelvo a repetir, sacarán sus conclusiones. En un 90 y tanto % se presentan como voces procedentes de personas difuntas. Luego hay un pequeño tanto % que dicen ser seres de otros sistemas de dimensiones. Podríamos llamarlos extraterrestres, aunque a ellos no les gustan y a los investigadores tampoco. Se llaman sencillamente voces que proceden, imágenes que proceden de otros sistemas de dimensiones. Y luego hay un tanto % de voces muy pequeñas que van acompañadas normalmente de unos rostros bellísimos que dicen ser seres que nunca han sido humanos y que nunca serán humanos. De la transcomunicación
específicamente de la transvideocomunicación, se desliga una rama que se llama transcosmovisión. Se han recibido imágenes de extrañas construcciones, que se ha enviado a estudiar extrañas construcciones, ciudades, que la National Geographic, la más prestigiosa revista de geografía, no ha sabido identificar como construcciones terrenas o terráqueas. Y luego el horizonte en el cual aparecen estas construcciones, por la curvatura del horizonte se presupone que vienen de un planeta que es una cuarta parte más pequeño que la Tierra, estudiando la curvatura del horizonte. Nace la transcosmovisión. Se han obtenido imágenes muy espectaculares de seres que sin ser humanos son humanos. La típica visión de un ser con la cabeza en forma de pera invertida, ojos muy rasgados. Esto es un capítulo de la transcosmovisión que están estudiando muy profundamente, sobre todo en Connecticut, los Estados Unidos. Y también en Inglaterra hay algún equipo que se dedica a estudiar la transcosmovisión. Personalmente yo tengo alguna imagen de extraños seres que no sé de dónde proceden. Pero más que nada, en el 90 y tantos % las personas que se los presentan son normales, los paisajes son normales, se presentan como personas difuntas. Pero se han observado hechos muy curiosos. Por ejemplo, una de las imágenes que se obtiene, o que se obtuvo en un principio, fue la imagen de la Elena Blavatsky, la fundadora del movimiento de la Teosofía. Y se presenta como una persona de los 40 y tantos años. Y creo que murió pasado los 80, muy mayor. Se ha podido observar de que en las psicoimágenes de seres que dicen haber sido seres humanos, no aparecen personas ancianas, siempre son personas de mediana edad. Y cuando se les pregunta por qué, acostumbran a contestar de que ellos se nos representan a nosotros con aquel aspecto de la época más digna en su paso por la Tierra. O sea, que si una persona alcanza su esplendor intelectual, físico, sobre los 50, 45 años, es con la imagen que se proyecta en las pantallas del televisor. Y luego también aparecen muchos niños. Y se preguntó por qué aparecen niños y por qué no ancianos. Ancianos por esto, porque ya sabemos que se presentan con el aspecto más digno que llegaron a tener. Y los niños nos contestan de que se presentan con la edad que tenían al fallecer, puesto que ellos lo que estaban intentando es dar un mensaje de consolación y que, claro está, si se presentaran con el aspecto que hubieran tenido a los 40 o a los 45 años, ni sus propios padres los hubieran reconocido. Vuelvo a decir, expongo las cosas tal como se nos comunican. No es muy difícil la técnica para obtener psicoimágenes muy elementales, muy sencillas. Lo que sí hace falta es tener constancia. Yo les he traído una serie de diapositivas pequeña, muchas de ellas las conocerán porque yo las he publicado en diferentes artículos, otras no, otras son nuevas totalmente, y es una demostración de esta fenomenología paranormal, que la mayoría de los investigadores, el 27 de abril hubo un congreso de transcomunicaciones en París, a la cual acudimos pues unas 200 personas, no era un congreso abierto al público, era un congreso solamente para especialistas, para investigadores. Es como, por ejemplo, un congreso sobre oftalmología, pues solamente van especialistas en oftalmología, el público no acude. Pues en este caso, estas reuniones de París era algo parecido, solo era para especialistas. Yo les puedo garantizar que casi, no quiero decir un 99,99%, pero sí un 99,98% de los que allí estaban en estas reuniones aceptaban plenamente el que el fenómeno procede de otros planos de existencia en el cual no hace falta un cuerpo físico para existir. O sea, admiten la trascendencia. Claro está que en estos congresos no se habla de alma o de espíritu, se habla del yo trascendental, del cuerpo memorial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo con diferentes ropajes. En estos momentos se están obteniendo resultados sencillamente maravillosos en el grupo de investigación de Luxemburgo, premio de la Universidad de Berna, así como también en Italia. Creo que uno de los laboratorios mejor preparados es el laboratorio que depende del Departamento de Parapsicología de la Universidad Pontificia. Aquí hay un gran problema. Nosotros, al menos yo personalmente, no tengo problema en recibir pues
comunicaciones, el recibir revistas, el recibir artículos, ninguno de nosotros de Alemania, de Luxemburgo, de Austria, de Francia, de Inglaterra. Pero, sin embargo, prácticamente no obtenemos ninguna comunicación ni tenemos ningún intercambio con la Universidad Pontificia del Vaticano. Se lo callan y nosotros tenemos que ir por nuestro camino. Existe una revista que publica la Universidad Lateranense que se llama Imago Mundi, que la reciben los parapsicólogos de reconocida solvencia católica y entre ellos se la reparten y entre ellos se lo comentan. Pero los demás, aunque seamos reconocidos algunos como católicos practicantes, nos es terriblemente difícil obtener información de ellos. Y voy a decir, los demás nos intercomunicamos todo. Voy a decir, Inglaterra no tiene secretos para nosotros, para los españoles, por ejemplo, ni con Austria, ni con Luxemburgo, que es el número uno en la investigación en la actualidad, son los que van más adelantados. Tienen conversaciones psicofónicas por sistema electrónico, pues que duran, pues que transcritas a papel son 4 o 5 folios. Tienen la aparición de rostros bellísimos, como uno que ya he publicado y que verán ustedes aquí, de un ser, repito, que se presenta como una entidad superior que nunca ha sido humana ni nunca será humana. Pero si ustedes me preguntan a mí cuál es mi teoría sobre esta fenomenología, pese a que todos los investigadores tenemos encima un montón de personas que se nos critican, que nos amenazan por la noche, teléfonos, cartas, anónimos, por meternos en estos terrenos, a mí no me da ninguna vergüenza admitir públicamente, y más entre vosotros que todos sois personas interesadas por estos temas, que yo creo firmemente que tanto las voces, estas conversaciones, como las imágenes proceden de otro plano de vida al cual acudiremos nosotros. Un plano de vida que hoy la ciencia empieza a estudiar desde un punto de vista, y perdonen la redundancia, más científico, que se conoce con el nombre de los campos morfogenéticos o campos de resonancia mórfica, que ya hace muchos años que se conocían. Antiguamente se conocía, y los católicos lo conocen, como comunión de los santos, los psicólogos como inconsciente colectivo, los ocultistas y los esotéricos como registro cásico, y actualmente desde un punto de vista biológico y científico se conoce con el nombre de campos morfogenéticos o campos de resonancia mórfica. Y de ahí es de donde proceden estas informaciones. Prácticamente está demostrado. Pero lo bueno es que no solamente se recibe información de seres humanos, sino que da la sensación de que los animales, los muy evolucionados, también tienen sus campos de resonancia mórfica. Y ese plano donde se acumula el conocimiento de los seres vivos, al cual entraremos a nosotros a formar parte y compartiremos el conocimiento de los humanos. Por ejemplo, yo en mi vida tengo pues una pequeña amargura, y es que a mí me hubiera encantado dominar las matemáticas, cosas que no hago. Pasé el bachillerato, mis matemáticas de bachillerato, mis matemáticas de carrera de química, pero vamos, no soy un gran matemático y me encantan las matemáticas. Me consuelo pensar que cuando me incorpore al campo morfogenético, a ese plano superior, tendré a mi disposición todas las matemáticas de todos los grandes matemáticos y podré hacer uso de ellas. Esto viene avalado por muchas experiencias que se han recibido. Y les voy a explicar una anécdota, porque se ve que los animales también tienen su plano etérico, por darle otro nombre. Cuando empecé a experimentar en psicoimagen, yo empecé a experimentar en psicofonía, ahora ya 20 y tantos años, en psicoimagen ahora 3 o 4 años, una de las cosas que me sale en un principio es una hermosísima cabeza de un caballo blanco, con las crines al aire, el hocico, los ojos abiertos, las orejas levantadas. Y yo pensé, bueno, esto es fruto de la casualidad, no de la causalidad, sino de la casualidad. Y lo dejé arrinconado. Meses después tengo que ir a Madrid a dar unas conferencias. En la estación compro un libro de Mónica Simonet, una gran investigadora francesa, una persona muy sencilla, pero una gran investigadora, sobre psicoimágenes o transvideocomunicación. Empiezo a mirarlo. Y cuál no sería mi sorpresa cuando ella publica en este libro una fotografía de una cabeza de caballo idéntica, pero idéntica
a la que yo he obtenido en repetidas ocasiones. Y esto ya me mosquea. Pienso, bueno, esto ya no es casualidad. Se despierta un gusanillo de curiosidad, llego a Madrid, doy mi conferencia, vuelvo a Barcelona, cojo el teléfono, llamo a Alemania, a Mainz, al doctor Sekonsky y le digo, Ernesto, estoy sorprendido. Y le cuento el hecho, ¿no? Y el hombre se me pone a reír como un roco y me dice, es que ese caballo blanco nos está saliendo a todos los experimentadores de Europa. No solamente eres tú, ni Mónica Simonet, sino que a mí también, a Koenig también, en Luxemburgo también aparece ese caballo. Lo cual parece indicar que los animales también se incorporan, supongo que depende de su función cerebral, no lo sé, se incorporan a un campo morfogenético o resonancia donde quedan acumuladas sus vivencias. Y da la sensación de que todo ser vivo tiene su campo de resonancia o su plano de existencia incorpóreo. Bueno, puede sonar a cuento de hada, pero es tan bello que vale la pena pensar que así es. Y además parecen que hay pruebas que demuestran de que hay algo por encima de la genética, algo que domina la genética y que cuida la genética. Estas teorías son muy modernas, las expuso Sheldrake, un biólogo inglés, y han conmocionado tantísimo el edificio de la ciencia ortodoxa que actualmente hay biólogos, me parece que es en Cambridge, es Inglaterra, pero me parece que es en Cambridge, que dicen a voz en grito que aunque la teoría de los campos morfogenéticos llegue a demostrarse, ellos nunca la aceptarán porque agrieta, ya no quiero decir derrumba, agrieta el edificio de la ciencia fría y ortodoxa. Algo se mueve alrededor nuestro. Existe un nuevo campo, que es la fotografía paranormal, donde también, especificando diferentes longitudes de ondas, con un flash específico y con diferentes soportes fotográficos, estamos empezando a captar cosas que se mueven alrededor nuestro y que no vemos. Es un nuevo campo. Todo conduce a lo mismo, a la demostración que nuestros medios de sensibilidad, nuestra percepción tanto auditiva como acústica es muy limitada y que fuera de esa pequeña capacidad que tenemos de percepción existen otros planos de vida que coexisten con nosotros. Bueno, yo no quiero darles a ustedes, soltarles aquí una clase, una cosa teórica. Yo creo que sería mejor que pasáramos las diapositivas. En principio muy malas, porque honestamente les voy a enseñar las primeras que yo obtuve. Estuve en Luxemburgo hace años ya, las vi. Estuve con Sekonsky, también las vi, me emocionaron. Yo no podía dudar de que ingenieros, catedráticos de física de universidades renombradas pudieran cometer fraude, por tanto yo no tenía ninguna duda sobre la autenticidad de lo que estaba viendo. Pero lo que yo quería es demostrarme a mí mismo, evidenciarme que el fenómeno era un hecho. Yo sé que ustedes habrán oído psicofonías, y algunos habrán hecho. Yo les puedo traer una psicofonía que dura media hora de conversación, y ustedes dirán, sí, muy bien, qué curioso, pero lo interesante es que le salgan a uno. Entonces, cuando realmente se mueve algo dentro de ti. Y esto es lo que me pasó a mí con la psicoimagen. Yo lo vi, lo comprobé, se hicieron delante de mí, pero yo pensé, tengo que obtenerlas yo. Y así que llegué a España, a mi pequeño laboratorio, y empecé a experimentar. Y tardé, pero empecé a tener vestigios de cosas que me demostraron que el fenómeno también era capaz de obtenerlo. Y eso me animó. Y hoy día estoy obteniendo imágenes realmente bellas, no todas humanas, repito. Juanjo, ya hace un año te expliqué que había obtenido imágenes de entidades que parecen no ser de aquí, y ahí están. Para que uno no es prudente y no se atreve a decir las cosas. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de estas psicoimágenes, les comentaremos y después estableceremos un amplio diálogo, que es donde más se divierte uno y donde puedo aclarar conceptos. Vuelvo a decir lo mismo, no dogmatizo, explico los hechos, tengo mi opinión, que la he dicho abiertamente. Sé que habrán muchos de ustedes que me empezarán a decir, bueno, esto pueden ser interferencias de otras emisiones de radio. Antes de que me pregunten ya les diré que no, porque centros como la Universidad Alemana de Mainz, o Berna y otras muchas hacen estas experiencias dentro de laboratorios que están protegidos con cámaras de Faraday o jaulas de Faraday que no permiten la entrada de ningún tipo de onda electromagnética en el interior. O sea que la posibilidad
de que sean ondas foráneas de emisoras que entran está totalmente eliminada. Tanto los televisores como todos los aparatos están totalmente aislados del exterior. Allí no hay ni antenas ni nada, son circuitos cerrados. Y vuelvo a decir, y ya sí contesto alguna pregunta, está sobradamente demostrado que no se trata de ondas de tipo electromagnético porque se experimenta con la protección de una cámara de Faraday. Está demostrado que la psicofonía tampoco es un fenómeno acústico porque se han logrado psicofonías dentro de cámaras anecoicas, donde es imposible que entre ningún tipo de onda acústica. Se trata de otra onda. Decimos onda por decir algo, no sabemos si es onda. Se trata de algo que produce el fenómeno que está fuera de nuestros conocimientos. No quiero decir ni que esté por encima del ultravioleta ni por debajo del infrarrojo. Está totalmente fuera del espectro electromagnético. Algunos hablan de un espectro electrogravitacional, eso ya son palabras mayores. Lo que sí parece demostrarse, y nos lo han comunicado por psicofonía, hay un matemático actual muy importante, Heinz, alemán, del cual se dice que en sus libros de matemáticas solamente habrá pues un par o tres de docenas de matemáticos en el mundo que sean capaces de seguir esas matemáticas, el cual expuso la teoría de que nosotros nos movemos en un mundo de 6 dimensiones. La física de las supercuerdas creo que admite hasta 22, que eso ya es horrible. Heinz habla de 6, 3 lineales, una cuarta espacio-tiempo y 2 dimensiones psíquicas. Sekonsky, en una psicofonía dialogante electromagnética, o sea, dando como energía portadora una onda hertziana, pregunta: Heinz tiene razón con su teoría, y la psicofonía contesta: Heinz es un genio. Bueno, pero su teoría de las 6 dimensiones es auténtica, y la psicofonía contesta: es genial. Sekonsky pregunta: ¿Tendré tiempo yo de verificar? Sekonsky debe tener unos 66 años, es joven todavía. ¿Tendré tiempo yo de verificar esta teoría? Y la psicofonía pregunta: ¿a qué tiempo te refieres? Y Sekonsky pregunta: al que me queda de vida. Y la contestación: en ese tiempo sí, pero es que existen otros tiempos. Esto es curiosísimo, pero es que existen otros tiempos. Y parece ser que existe esta dimensión que llamamos interfase, que es el paso, la zona intermedia entre un mundo terriblemente denso como es el nuestro y un mundo que se calcula sublime, terriblemente vibracional, donde la velocidad de la luz es infinita y el ángulo de curvatura de la masa es 0, en contraposición al ecamundo, donde la velocidad de la luz es 0 y la masa es infinita, y que pensar en ese mundo de velocidad de luz infinita, donde el concepto tiempo desaparece y existe solamente el continuo presente, hace falta atravesar esa quinta y sexta dimensión que matemáticamente se demuestra que existe. Bueno, vamos a ver las diapositivas y las iremos comentando. Las 2 primeras que van a ver ustedes actualmente es un museo. Es el laboratorio pequeñito pero muy bien montado de Klaus Seidel, donde se inició ya con unos parámetros más serios y más científicos la psicoimagen. Son malas porque están sacadas de un vídeo y se conserva como museo en la actualidad para que el público pueda visitarlo. Y después ya iremos viendo más cosas. Bueno, de acuerdo. ¿Está encendido? Eso muy bien. A ver. Está encendido el aparato. Un momento, por favor, perdonen ustedes. Esto se puede mover, ¿no? Caramba. Este es el laboratorio de Klaus, o es él experimentando. ¿Lo ven todos bien? Este es el... está la pantalla grande. Este es el laboratorio de Klaus. Está experimentando en su laboratorio pequeño pero bien montado, pero bien montado, y es donde obtuvo la voz de su hija, la cual le indicaba que trabajando podía conseguir la imagen también. Una nueva visión del pequeño laboratorio de Klaus, que ya les digo, en la actualidad es prácticamente un museo que visitamos todos con grandísimo respeto,
Klaus murió un poco dolido con la humanidad, o con público, porque recibió 50.000 amenazas por meterse en estos vericuetos, le llamaron farsante, etcétera, etcétera. Pero como la verdad siempre prevalece, al final se ha demostrado que él decía la verdad y que nunca jamás se le cogió en ninguna cosa que podía tener un ligero matiz de engaño. Este es él, personalmente, meses antes de morir. Hay tristeza en su rostro y muchos nos pensamos la cantidad de secretos que debió llevarse a la tumba, porque antes de morir confió algunas cintas a algunos especialistas, los cuales no nos han dicho qué contienen, pero últimamente estaba triste. Yo soy de la opinión, y creo que mi buen amigo Juanjo será también de la opinión, que en realidad no se dice todo lo que se sabe. ¿Por qué? No lo sé, pero no se dice todo lo que se sabe. Miren ustedes, aquí es durante esa demostración que se hizo en la radio televisión de Luxemburgo. De frente a ustedes, el primero a la izquierda es el doctor Koning, alemán, gran investigador, doctor en telecomunicaciones. En el centro, Klaus Seider, sonriente, esta vez sonriente. Al lado de Klaus Seider, el director de radio y televisión de Luxemburgo, y al lado de este, el doctor Sikorski. Esto fue en la segunda sesión, cuando Koning y Sikorski bajaron entre el público y defendieron a capa y espada la exposición hecha por Klaus. Y además tengo que advertir que el director de radio y televisión emitió certificados en los cuales decía que no había habido la más pequeña preparación, y ofrecieron desinteresadamente a Klaus todos los laboratorios y todas las instalaciones de televisión para que continuara experimentando. Pero él consideró que ya había hecho bastante, se retiró a su casita de un pueblo alemán que no recuerdo el nombre, y allí pasó sus últimos días. Mal, lo siento, está al revés. Lo siento. Bueno, al caso es lo mismo. Este es un libro de transcomunicaciones editado por Sikorski, que en realidad es la Biblia de los investigadores. Son 500 páginas en las cuales se expone absolutamente todas las técnicas y todos los aparatos que se necesita en el nuevo capítulo de la parapsicología instrumental. Bueno, aquí está realmente una reseña de quién es Sikorski. Tiene una cantidad de títulos enormes. Esta revista Transcomunicación es una revista alemana dedicada solo y exclusivamente a los fenómenos de transcomunicación, que, como ya he dicho, actualmente son varios. Es la transvideocomunicación, la transaudiocomunicación, la transgrafocomunicación y la transfotocomunicación y la transcomunicación cósmica. Bueno, esto no se ve plenamente, ahora sí. Es una reunión en Barcelona que tuvimos ahora un par de años, el doctor Sikorski, el doctor Koning, que no se le ve, el padre François Abril y al otro señor ya lo conocen ustedes. Fueron un intenso sábado y domingo en que cogimos al padre François, a Sikorski y a Koning y, francamente, los exprimimos como limones, intentando que nos dieran toda la información posible, y efectivamente nos dieron una gran cantidad de información. Sikorski, trabajando en su laboratorio de Maguncia, Mainz, como ven ustedes, el instrumental es muy complejo, terriblemente complejo, requiere muchísimas horas de investigación y muchísima dedicación. Actualmente Sikorski es, digamos así, como la persona que recoge a toda la información de todos los investigadores europeos que pertenecemos al Centro de Investigación de Luxemburgo, prácticamente toda Europa. Este es el doctor Koning, también haciendo una demostración pública de la transaudiocomunicación de la psicofonía dialogante. Este señor tiene psicofonías dialogantes porque, como les he dicho antes, son folios y folios mecanografiados. Es una demostración que hizo también en Radio Televisión de Luxemburgo,
se obtienen resultados espectaculares y no tiene inconveniente en demostrar sus cintas ni la metodología a emplear. Otra parte de un laboratorio particular, yo quiero hacerles hincapié que, como ven ustedes, este tipo de investigación de la parapsicología instrumental ya no es la parapsicología de los dados, de la carta Zener, de las invocaciones, es una parapsicología totalmente tecnificada. Yo no es que dude de lo que no se ha tecnificado, pero un aparato es incapaz de ser sugestionado. Si nosotros salimos a cenar al campo, se nos hace de noche y cualquiera de nosotros empieza a decir, entre aquellos árboles se mueve algo, pues será un fantasma, pues qué cosa más rara. Yo les garantizo que a cabo de un rato estamos viendo fantasmas todos. Sin embargo, esto un aparato no ocurre, no tiene capacidad, no lo podemos sugestionar. Y cuando un aparato refleja algo en sonido, en imagen, en lo que sea, es que realmente allí hay algo. No es fruto ni de nuestra ilusión ni de nuestra sugestibilidad. Este matrimonio, bueno, el de frente a ustedes a la derecha es el doctor Sekonsky. Esta señora y la persona que estaba a su lado, que ahora no vemos, son los fundadores, son de la Universidad de Berna, son los fundadores y actualmente presidentes del grupo de investigación de Luxemburgo, el número 1, premiados por la Universidad de Berna, repito, y realmente están trabajando actualmente por informática, ya no se obtienen ni las psicoimágenes, ni las psicofonías, ni por magnetofón y televisión, sino por computadoras, y realmente los resultados son asombrosos. Para iniciar la psicoimagen se produce un acople entre la cámara de filmar y la superficie del televisor. Y entonces en el televisor empiezan a aparecer manchas luminosas, como estas, que nosotros llamamos campos optoelectromagnéticos. Krauss los denominó campos paranormales. Bueno, no creo que sean paranormales, en realidad es el mismo efecto que cuando un micrófono se acopla a un amplificador. Aquí hay un acople entre cámara y pantalla en circuito cerrado y la pantalla se llena de fogonazos, de barridos luminosos. Y es en estos barridos luminosos donde aparecen las caras durante un periodo solo y exclusivamente, hasta ahora, de un 25avo de segundo. En la actualidad ya se consiguen imágenes que perduran en pantalla a la par que se mueven y podemos dialogar. Pero empezamos por lo más sencillo, las imágenes que llamamos subliminales, que quedan en esos campos de fuerza, en esas líneas. Cada investigador tiene su campo de fuerzas, que depende mucho del equipo que tenga, que depende mucho de la posición de las cámaras. Este campo de manchas, de nubarrones, a mí no me ha dado resultado nunca. Luego existe un barrido descendente, también de líneas de fuerza, en el cual tampoco he obtenido muy buenos resultados. Este otro, también un campo de fuerza, y ahí, vuelvo a repetir, aparecen los rostros, como verán ahora. Este es el campo de líneas de fuerza en el que yo trabajo. En un punto alto de la pantalla de la televisión consigo, esto es una imagen de un 25avo de segundo, consigo estas líneas de fuerza que en un momento determinado dan origen a los rostros, a las caras. Y quiero hacer una aclaración que creo que es muy importante. Con televisores que no funcionan, o sea, con televisiones que el tubo ya está agotado, que ya no da imágenes, también se producen psicoimágenes. Porque se ha llegado a la conclusión de que la psicoimagen no entra por el cañón de electrones del tubo, sino que la psicoimagen se forma sobre la pantalla como si esas inteligencias manipularan los puntos luminosos como si se tratasen de piezas de un puzzle y formaran la imagen. Bueno, aquí aparentemente no hay nada, pero fue la primera en la cual yo tuve un aviso de que algo estaba ocurriendo. No sé si lo verán, pero me habré de levantar. Ah, y aquí un poco luminoso. Aquí aparecen dos ojos. No sé si los ven nítidamente ustedes. ¿Los ven? ¿Sí o no? Bien. Es la primera. Ya he dicho que para ir manteniendo el interés, empiezo por lo más elemental y iremos viendo cada vez cosas mejores. Estos dos ojos
que están aquí, pensé, bueno, aquí hay algo, vamos a continuar investigando, vamos a continuar haciendo pruebas. Y entonces, la segunda, muchas pruebas, aparece esta, que como pueden ver ustedes, es una cara partida por la mitad está en blanco y la otra mitad en oscuro, un ojo, la nariz, la fosa nasal, el contorno, la boca y la barbilla. Tampoco es excesivamente demostrativa para ustedes, lo admito, lo sé y me doy cuenta de ello, pero para mí, experimentando, sí tuvo un valor demostrativo de, señores, aquí pasa algo y ya no es fruto de la casualidad. Ya me había salido la cabeza de caballo antes. Fíjense, aquí hay un barrido, pero fíjense que está bajando y aquí ya se empieza a formar una cara. Pueden ver un ojo, otro ojo, la frente, una ceja, se empieza a adivinar la nariz, un pómulo. Posiblemente algunos de ustedes dirán que todavía no es suficiente demostrativo, pero lo es. Y creo que se ve bastante bien. Lo ven ustedes, ¿no? Esto fue otra vez darme ánimos. Me daba la sensación de que me daban los resultados con cuentagotas. Me quería hacer sudar los resultados. Y entonces continué investigando. Bueno, esta es más confusa todavía. La cara está aquí. Es una persona, una señora mayor, que lleva el pelo sobre la frente en dos zonas, un ojo, otro ojo, la nariz, la barbilla y la boca, y lleva una blusa con blondas. Es muy mala, ¿sabes por qué? Porque esta imagen, el original, fue reconocido por una persona, y como un familiar. Y el original, aquel en el cual se ve perfectamente, por caballerosidad, y quizá también honestamente me vi obligado a regalársela a esta persona. Entonces, claro, esto es copia de una copia de una copia y pierde calidad. Esta aún es más confusa todavía, pero fíjense, es todo esto es pelo, un ojo, otro ojo, la nariz, la boca, la barbilla y el cuello. Yo sé que ustedes dirán, bueno, que hay un tanto de imaginación. Bueno, pero vuelvo a repetir, estamos en el principio y son puntos de apoyo. Esta es originalísima porque es en negativo, después la van a ver, es positivada. Esto de aquí prescindan de abajo. Esto de aquí, el pelo blanco, un ojo, otro ojo, la nariz, la boca o la barbilla, y es perfectamente un negativo. Entonces, mediante un analizador digital, intenté darle más luminosidad. El fracaso fue rotundo. Aún se ve peor. Entonces, la invertí, la positivé, la pasé a positivo con color. Y aquí ya se ve algo mejor. Ya se adivina un rostro, parece casi una esfinge, parece casi una cosa de tipo egipcio. De todas maneras, vuelvo a decir, no es excesivamente demostrativa, pero ya vamos ganando algo. Señores, aquí ya empieza la cosa a cambiar. Aquí ya nadie puede negar de que esto es un busto, de que esto es una cabeza. Todavía no distinguimos muy bien muchas cosas, pero yo creo que sí se puede distinguir perfectamente. Bueno, el contorno ya no lo dudo, que se ve perfectamente el contorno, los ojos, la nariz, la boca, la barbilla y el escote. Esta, mejor que mejor. Aquí ya no hay duda. Supongo que ya respirarán más tranquilos ahora, ¿no? Ya dirán, bueno, esto va en serio ahora. Ya no es aquí, hoy parece verse. Lo que pasa es una cosa, que en realidad lo que llamamos psicoimágenes demostrativas, y entendemos por demostrativas aquellas que se pueden fotografiar, pasar a diapositivas, son pocas. Aparecen muchas, muchísimas, caracterizadas muchas veces con lo que llamamos efecto de Belmez, el que la cabellera de una persona pues contornea el perfil de otra persona, o que dentro del ojo de una psicoimagen se vea otro rostro, es sencillamente por la ley del mínimo esfuerzo y el aprovechamiento de la energía. El efecto de Belmez, porque fue en Belmez donde se empezó a apreciar este hecho de que, vuelvo a repetir, las líneas de un rostro contorneaban otro. Y claro,
consideramos psicoimagen demostrativa aquella que una vez pasada la diapositiva, luego explicaré si quieren ustedes cómo se realiza, pues sigue apareciendo el rostro. Normalmente pierde mucha calidad cuando fotografiamos. Bien, esta ya no deja lugar a dudas, es una niña. Y aquí sobre esto hay una anécdota muy entrañable. Esta es de Luxemburgo, no es mía, es de Luxemburgo. Y mientras estaba experimentando, ya fue una de las primeras experiencias en que se obtenía la imagen y se obtenía la voz conjuntamente en psicofonía dialogante. Una de las personas que estaba experimentando reconoce a su hija difunta. La mujer se pone casi histérica y se le ocurre comentar: pero hija mía, si tú estás muerta. Y a través de los amplificadores sale la voz de la niña que dice: no, los muertos sois vosotros. Aquí la vida es plena. Bien, esta imagen es la imagen ya del fallecido, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Bueno, del primero que investigó la psicofonía, Raudive, de Raudive. Fíjense el hecho curioso, después lo verán comparativamente. Aparece con gafas, hacía ya varios años que había muerto. Y el investigador le dice con cierta jactancia, con cierto tono burlesco: bueno, Raudive, es que en ese lado en el que tú te encuentras es necesario emplear gafas y bufanda, porque luego aparece con una bufanda. Y el hombre se ríe y dice: no, indudablemente no. Lo que pasa es que yo me presento a vosotros con aquel aspecto con el cual vosotros me reconocéis más fácilmente, porque estabais acostumbrados a verme con ese aspecto. Lo aclaro porque alguien me preguntará lo de las gafas, ¿no? Y así ya queda contestado. Este es un niño obtenido por, también un niño fallecido, claro está, uno de los que contesta y que dice que si se presentara con el aspecto que hubiera tenido cuando tuviera 40 años, pues sus padres no lo reconocerían. Esta no está obtenida con televisión, está obtenida por ordenador. Tiene muchísima más calidad. No sé si está bien el enfoque, pero vamos, vemos que vamos ganando. Esta sí, esta lo hice yo y realmente aquí me encuentro ante un gran dilema. No sé si me encuentro ante un moro, da la sensación de que lleva un turbante, lleva un turbante, o al menos esa sensación da por aquí, o si realmente me encuentro ante una persona amortajada, no lo sé, pero indudablemente ustedes ven que se trata de un rostro sin lugar a dudas. Bueno, y esta la he publicado en varias revistas. Esta es, como ven, de una belleza extraordinaria. Es la que se presenta diciendo que es una entidad que nunca ha sido humana y que nunca será humana. De este tipo de imagen con una belleza extraordinaria, pues han conseguido varias. Los investigadores pues, de Italia dicen que son ángeles, otros dicen que son devas, otros hablan de espíritus guías, no lo sé, cada uno los bautiza según su manera, su concepto intelectual. Pero la realidad es que ellos se presentan, vuelvo a repetir, como seres que nunca han sido humanos ni nunca serán humanos. Aquí tenemos otra vez a Raudive, años antes de morir, y en vida, claro está, y luego de muerto aparece con sus gafas, es la misma de antes, pero quiero que veanla comparativamente. Y esto lo hago porque en la actualidad las imágenes que se están obteniendo de Raudive ya son rejuvenecidas. O sea, vuelve a tener el aspecto prácticamente y mejor, porque tiene pelo en las últimas, ¿no? O sea que se confirma aquello que dicen de que se presentan con el aspecto más digno que tenían cuando estaban en nuestro planeta. Bien, otro caso curiosísimo. Esta es austriaca. Esta imagen es austriaca. Se trata de este sacerdote en vida y la otra parte de la imagen es la psicofonía, la psicoimagen, perdón.
Nadie sabía quién era, iba vestido de clérigo, nadie sabía de quién se trataba, pero era un rostro. Entonces el padre François Brin, en Roma, pues mirando revistas de tipo religioso, donde estaban fotografiados, en fin, hizo una gran labor de investigación, lo localiza. Y localiza de que se trata de un obispo católico austriaco que fue muerto por los nazis en las cámaras de gas en el 1940 y tantos. Bueno, esto quiero que lo vean ustedes con mucha atención, porque es la última ya prácticamente. Este es Frederick Jurgenson. Aunque aquí tenga este aspecto, tenía 50 y tantos años, murió consumido por un cáncer que le hizo sufrir horrores. Ya el pobre murió depauperado, ya se nota en su rostro. Fue aquel señor que descubrió la psicofonía yendo a grabar cantos de El Pinzón para sonorizar sus películas. Era muy aficionado a la ornitología. Esto era en 1950 y tantos. Y se dio cuenta que entre canto y canto se introducía una voz que le llamaba por su nombre, que luego se presentó como su madre, etcétera, etcétera. Y fue realmente el que descubrió la psicofonía, aunque se dice que Edison ya había conseguido. Bueno, días después de su muerte, se le obtiene en psicoimagen. Observen. Aún conserva el rostro de dolor y me dicen, no puedo atestiguarlo, de que en la actualidad su aspecto ha cambiado ya. Bien, esto es una pequeña colección, una vista general. Bueno, ya podéis encender si queréis las luces. Indudablemente podíamos haber pasado muchísimas más diapositivas, pero yo considero que es interesante el diálogo. También podríamos haber pasado vídeos, porque ahora ya se consiguen en vídeos el movimiento. Ahí está el hecho, ahí está el fenómeno, al alcance de todo el mundo que quiera experimentar. Estoy preparando un libro, no hago propaganda, en el cual explico todas las técnicas. Y con permiso de Ernesto Sekonsky, copio o traduzco algunas de sus partes de su libro, aparte de lo que yo pueda aportar, que poco es. Pero quiero decirles que el fenómeno es auténtico, que el fenómeno está ahí, que no cabe ninguna duda. Y que si alguien piensa que hay fraude, yo no digo que de vez en cuando se pueda colar alguna persona que por ansias de notariedad o por ansias de protagonismo, pues nos cuele una imagen, ¿no? Pero deben ustedes pensar que grupos como el doctor Sekonsky, profesor de física de una universidad alemana, del grupo de Luxemburgo, premio de la Universidad de Berna, y así muchísimos investigadores que están todos ellos incorporados y son catedráticos, profesores, directores de departamentos de investigaciones estatales. Por una elementalísima lógica tenemos que pensar que estas personas no se van a exponer a cometer un fraude y desprestigiar su carrera. Con todo y con eso tienen problemas, O sea que la realidad es que el fenómeno existe, que se está mejorando, y lo más curioso es que se está mejorando y estamos obteniendo mejores imágenes y mejores conversaciones, tal como suena, porque ellos, desde el otro lado, nos indican la técnica a seguir. Raudive, en su primera comunicación hablada con imagen, dice: es la primera vez que desde este lado me comunico con vosotros en voz de imagen. Y empieza a dar un montón de detalles. Y tengo alguna, pero está en inglés, hay una muy curiosa en la cual pues una voz le va diciendo al investigador, le dice al investigador: Billy, en esta frecuencia no me encuentro bien. No, William, en esta frecuencia no me encuentro bien. Y el investigador le dice: bueno, ves contando que buscaré otra frecuencia. Y oyes la voz psicofónica que empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el otro lo va sintonizando. Y luego le da una serie de consejos. Quiero decir que no son emisoras ni aparatos radios, porque esto está hecho con... ¿Qué? ¿3 minutos? ¿Que me quedan 3 minutos solo? Lo siento. Bueno, pues me quedan 3 minutos solo. Me han pasado ya casi esto. Menos mal que no han puesto RIP, porque ya casi. Yo no puedo resistir la tentación, antes de que pasen ustedes al coloquio, de decirles algo, y es que no podíamos haber empezado mejor.
sobre todo tratándose de una persona que supuestamente está muerta. Quizá con esa intención ha sido, ¿no? Bueno, pues señores, 3 minutos. ¿Hay alguien que quiera preguntarme y si puedo contestar? 3 minutos para mí son. Bien, estupendo. O sea, esto está hecho con mala intención, ¿eh? O sea que... Es solo un aviso. Es un aviso solo, sí. Bien, pues ahí está el fenómeno, digno de todo estudio. Y voy a decirles, la parapsicología que se nos viene encima es pura aplicación de la física. Estamos hablando, algunos científicos, algunos físicos ya se atreven a hablar del cuanto anímico, el alma como partícula mínima energética, una serie de conceptos rarísimos. Hay grandes físicos que ya dicen que la física y nuestras creencias y la magia llegará un momento que se van a sentar en la misma mesa para hablar de estos temas. La física, la ciencia fría racionalista se está vistiendo con un ropaje romántico, pese a que los grupos materialistas de alternativas racionalistas siguen negándolo todo. Bueno, pero es que yo creo que en el fondo no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír. Y por lo general, yo me he encontrado que las personas que niegan rotundamente la realidad de estos fenómenos no han experimentado nunca. Lo niegan porque no cuadra en su manera de ser. Y esto es absolutamente y perdone la expresión, una memez. Porque cualquier afirmación o cualquier negación tiene que ir respaldada por una amplia casuística de experimentación. Y que un señor me diga, esto no puede ser, ¿por qué no? Bueno, pero ¿por qué no? Pero porque no es, porque es un absurdo. Demuéstremelo. No hay manera de demostrarlo. Y si somos fieles a la verdad, yo les puedo garantizar que hay muchas más pruebas de que existe una continuación del yo pensante, de nuestro yo trascendental, muchas más pruebas que las que pueden apoyar la negación absoluta. No hay pruebas negación. Vale, voy a decir que hay posturas y que hay mentes muy cerradas. Bueno, ya han pasado 3 minutos. Vamos a ver. ¿Algún valiente que levante la mano? Bueno, a ver, señor, dígame usted. Un momento, por favor. Pásate aquello. ¿Aquí el micrófono? Sí, ¿Me permite? Diga usted. Sí, un segundo, por favor. Yo pediría que fuera levantando las manos para que yo fuera tomando nota de los que quieren participar y que se dirigieran a mí en ese momento, para saberlo. Sí. Dime la palabra. ¿Las caras de Belmez tienen alguna similitud con esto o puede ser un principio? No, en las caras de Belmez se observa la misma trilogía: inteligencia, energía y soporte de manifestación. No deja de ser también una manifestación de una inteligencia que manipula una energía y que la plasma sobre un soporte. Puede tener el mismo origen. Al fin y al cabo, yo creo, esta es mi modesta opinión, de que todos son en realidad diferentes aspectos a través de los cuales se nos manifiesta una misma realidad. Psicofonía, psicoimagen, psicofotografía, transgrafocomunicación, que esto ya es lo último que se ha descubierto. No quería decirlo, pero como me han puesto ustedes entre la espada y la pared, lo diré. La transgrafocomunicación es un fenómeno idéntico por el cual en ordenadores deja usted escrito una serie de preguntas y a lo mejor lo dejas en marcha toda la noche y al día siguiente, cuando te despiertas, todas las preguntas están contestadas. Voy a decir, ordenadores aislados totalmente. Posiblemente todos son manifestaciones de una misma realidad que ahí está subyacente. ¿Alguna más? Este señor de aquí delante. ¿Quién? Francisco Robati. Hombre, Francisco, ¿cómo estás? Saludos a todos. Y enhorabuena, como siempre, porque Gracias. Si hay alguna demostración científica en la actualidad aquí en España que merezca, en fin, ser recibida con todos los honores, es el trabajo tuyo. Muchas gracias. Y hablamos ya desde 20 años atrás hasta ahora. Sí, es cierto. Hay una pregunta que creo que es de interés, que es que con la misma aparatología, ¿el cambio de operador interviene en la producción del fenómeno? Mira, en la actualidad, voy a hacerte dos comentarios. En la actualidad sabemos que
una paleontología excesiva tampoco es necesaria. Lo que hay que tener son unos conocimientos para saber sacar rendimiento a los aparatos. Y no, el cambio de experimentador no suele influir sobre los resultados. Es más, en la actualidad se están realizando ensayos sin operador. O sea, aparatos, sistemas que por temporalizadores se ponen en marcha y graban voces, graban imágenes, y esto me ha pasado a mí y les ha pasado a muchos investigadores. Los dejamos en marcha, nos vamos de viaje 2 o 3 días, cuando volvemos rebobinamos y encontramos o rostros o voces, algunas cuales nos acusan de experimentar sin estar nosotros presentes, pero lo lógico es que lo que salga, lo que te conteste, pues te conteste en el idioma que tú conoces, o te conteste los temas que tú, por los cuales tú no sientes cierto interés, o realmente se ciñan un poco a tus deseos. Eso sí, eso es cierto. ¿Contestado, Francisco? Sí. Estupendo. Atrás, a la derecha. ¿No hay nadie? Sí, allí. Dígame. El señor. Muchas gracias por todo lo que nos ha comentado, que es muy interesante, y sobre todo para las personas que no conocíamos, como es mi caso, nada de estos temas. Pero usted nos habla que la gente se aparece en general en su mejor edad. Dicen ellos. Ah, porque a usted se le parecen siempre mayores. No, a mí no. Bueno, las que hemos visto aquí... Aquí las hay personas... mías que no son mías. Y hay 2 mayores o 3 que son muy clásicas, por eso las he puesto, porque son de personajes muy conocidos, que es Jürgenson y Constantin Raudive. Pero yo le puedo garantizar, da la casualidad de que son los grandes investigadores que han aparecido después de fallecer, y ya le he dicho que actualmente aparecen rejuvenecidos. Mis rostros, bueno, los míos no, los que a mí se me parecen, y la de todos, yo mayoritariamente tengo gente joven. No es que tenga muchas obtenidas por mí, pero es gente joven. Y vuelvo a decir, creo que he comentado, no lo sé, que tanto Frederick Jürgenson como Raudive en la actualidad ya aparecen con el aspecto rejuvenecido. Gracias. De nada, usted. Aquella parte a la izquierda. Sí, ¿Tenían pedida la palabra allí a la izquierda? ya lo veo. No, la ha pedido alguien por allí, en la tercera Allá hay un brazo cuarta levantado. fila a la izquierda. Ahora ya no la quiere vir. Perdón, aquel señor, ese es el que le toca ahora. ¿Me puedo hablar? Sí, pues. Bueno, yo le quería preguntar al profesor Sinesio Darnell si usted ¿Quién? conoce la psicofonía que se hizo en Belchite. ¿Quién pregunta? Perdón. Sí. Pero seguimos un orden. Yo le rogaría que el que entregue el micrófono me diga, se dirija a mí, que yo digo el que tengo el orden, si no nos vamos a hacer un lío. A mí me lo he Le entregado. corresponde a este señor de aquí. Vale, perdón. Siento ser estricto, me han encomendado la moderación y el tiempo, lo siento, vamos a intentar cumplir el tiempo y cumplir también el orden de petición de palabra. Este señor de aquí. Diga, caballero, diga. No, no. por favor, a quien le corresponde, su turno. Perdón. Bueno, buenos días, señor Danell. Buenos días. Vamos a ver, yo le quería hacer una pregunta. Después de que se han conseguido descartar, ¿no?, posibles influencias de medios exteriores, ¿no?, técnicos, ¿no?, mediante en el campo, por ejemplo, de la transaudiocomunicación, ¿no?, como pueden ser las cámaras anecoicas, como se han conseguido también grabaciones con la cinta parada, ¿no?, sin micrófonos, con micrófonos, ¿no?, después de descartar también en el apartado de la transvideocomunicación, ¿no?, bueno, cuando se ha experimentado con jaulas de Faraday, ¿no?, etcétera, etcétera, parece ser, ¿no?, que se ha llegado un poco a la conclusión de que pertenecería, ¿no?, la causa a, digamos, a una causa trascendental, ¿no? Sí. Pero entonces yo hay una cosa que no le he oído comentar, ¿no? Hay un apartado en el contenido de estas voces, ¿no?, que demuestran que son a veces tremendamente manipuladoras y engañosas, ¿no? Sí, Hay sí. voces que han inducido al suicidio, ¿no? Creo recordar el caso de un hijo, ¿no?, de una pareja de fallecidos, ¿no?, en un accidente de automóvil. Sí. Casos de voces amenazantes, ¿no?, que de alguna manera intentan influenciar, ¿no?, Sí, en el señor. campo emocional y psicológico a esa persona, al experimentador, ¿no? Y a algunos parece ser que les ha podido influir, ¿no? Sin embargo, habrían otras voces, ¿no?, más benevolentes, ¿no?, como por ejemplo algunas que creo recordar que 2 veces a usted le han salvado la vida. No, me advirtieron de un peligro. Bueno, sí. le advirtieron de un peligro que pudo salvarle la vida, ¿no?
y también al profesor Germán de Argumosa, ¿no? La pregunta es, estas, de la parte de las voces, vamos a llamar benevolentes, ¿no? Creíbles, ¿no? Por su contenido, ¿hay algún mensaje trascendental para la humanidad? Le han dicho al hombre que en vez de buscar tanto fuera de él, busque quizás, mira, más dentro de él, ¿no? ¿Puedo contestar? Sí. En cuanto a, vamos a empezar por las voces. Existen 4 tipos de voces, al menos identificadas. Una voz que llamamos voz espontánea, que aparece una vez, te contesta, te puede decir una animalada, luego os contaré una, y no lo vas a ver en tu vida. Son voces espontáneas, otros llaman voces de tránsito. Luego existen voces in situ, que son características de lugares que solo y exclusivamente se graban en ese sitio. Luego salen voces intercomunicadas, que hablan entre ellas. Por ejemplo, te dicen, mira ese, refiriéndose al experimentador, mira ese cómo pierde el tiempo, déjalo, está chalado. Una conversación entre ellas refiriéndose al experimentador. Y después existe lo que llamamos la voz acompañante. La voz acompañante es una voz que nos acompaña a cada uno de nosotros y que es distinta para todos nosotros. Igual te contesta aquí que en las Antillas, que en Alaska, que en el Polo Sur. Después se llama acompañante, porque va contigo. Esta es la única voz que te puedes fiar, porque a nosotros no te puedes fiar. Yo siempre digo que en el fondo no sabemos con qué nos enfrentamos, con inteligencia. Pero como hoy dice el padre François Abril, todo este tipo de experimentación es abrir las puertas y dar entrada a cosas. Y es cierto que puede ser peligroso. Vamos a ver. Si me fuerais sinceros, yo estoy seguro que más de uno de vosotros y de vosotras, o sea, no quiero hacer distinciones, lee el horóscopo de la semana. Hombre, día fatídico, el 21 y el 23, no salgo de casa. En cambio, el 16 y el 17, día de ligue. Ese día me voy a rodar por las calles. Sin darnos cuenta, nos condiciona. Si nos condicionan los más elementales horóscopos que están en las revistas del corazón, más o menos lo leemos y nos dejamos impresionar. Creo que es mucho más condicionador el hecho que salga una voz que crees reconocer y que te diga, anda, termina, vente con nosotros. Por eso he dicho antes, y lo repito, y lo he comentado con Juanjo, que no se dice todo lo que se sabe, porque es peligroso. Realmente es peligroso. Solamente esa voz que llamamos acompañante y que a lo largo de años y años y años de experimentación la has ido localizando, te ha dado pruebas de buena fe, es de la que te puedes fiar, pero siempre con cierto reparo. Es cierto que dicen animaladas, te voy a contar una, mira, o te gastan bromas pesadas. Hacía mucho tiempo, entonces yo todavía trabajaba como químico, dirigía una fábrica, me levantaba normalmente a las 6 de la mañana y trabajaba hasta las 10 por la noche, así acabé como acabé, con un infarto estresado. Bueno, no he acabado, estoy continuando todavía. Me llaman a las 5 de la mañana o a las 4, una voz, y me dice, oiga, ¿usted es el profesor Darnell que explicaba microbiología en el Instituto Biológico Sarriá? Sí. Está a las 4 de la mañana, ya puedes imaginar con qué humor contestaba yo. Pero seguro que es usted el profesor, vuelve a insistir, que explicaba microbiología en el Instituto de Sarriá. Pues sí, señorita. Creo que soy yo, no sé, déjeme ir a buscar el carnet de identidad porque ya me lo pone en duda. ¿Y usted quién es? Y me dice, mire usted, perdone que le llame a estas horas. Dice, yo soy una antigua alumna suya, fulanita tal. Bueno, pues, ¿y qué? Dice, es que estaba haciendo psicofonías con unos amigos. Yo monté en cólera porque a las 4 de la mañana que te llamen para decirte que estás haciendo psicofonías es para enfadarse, pero me aguanté. Dice, mire, y resulta que ha salido una voz que nos ha dicho, que me ha dicho, el profesor Darnell está muerto y enterrado. Y yo, pues no, señora, lo que estoy es muerto de sueño, eso sí. Y colgué. O sea, hay mala intencionalidad y se pone de manifiesto, en realidad, mala intencionalidad. Si me permite, haré una aclaración. En la pirámide zoológica, entre la Tierra, el primer concepto elemental de vida son las bacterias, los seres unicelulares. Después ya aparecen seres pluricelulares. Rápidamente los gusanillos, los primeros insectos, los primeros reptiles, los primeros roedores, las grandes aves, los grandes roedores, los primates y en la cumbre el hombre. Para llegar desde la base de la pirámide zoológica bacteriana
a la máxima expresión de vida, entre comillas, el hombre, entre medio hay una serie sin fin de vidas evolutivas cada vez más perfectas, más perfectas, más perfectas. Bueno, pensemos que puede existir una pirámide de tipo espiritual, en cuya base está el hombre y en cuyo vértice está Dios. Entonces yo pregunto, ¿qué no habrá entre el hombre y Dios? ¿Qué no habrá entre el hombre y esa inteligencia creadora? Posiblemente una cantidad de vidas espirituales evolutivas, como ya se empieza a saber, donde hay de todo, de malas intenciones, de buenas intenciones, juguetones, no juguetones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, señor, es peligroso meterse en estos berenjenales sin tener no una sólida preparación científica, ni mucho menos, porque ni Simonet ni Klaus las tenían, pero sí una sólida preparación moral, y no dejarnos influenciar por lo que nos contesta o por lo que vemos, porque podemos ser víctimas de un engaño. Y os voy a poner un ejemplo, últimamente, y que no tiene explicación. Todos sabemos que el Vaticano tiene un museo de pinturas que no deja ver al público. Está todo en un sótano. Y no deja verlo, según dicen, yo no lo he visto, claro está, porque son pinturas un poco obscenas. ¿Cómo es posible que en una imagen hecha en Luxemburgo aparezca un cuadro de Miguel Ángel que lleva años y años y años encerrado y que nadie ha visto? ¿Solo en algún catálogo? Me decía, casi con el espíritu guasón, esto es Miguel Ángel, el hombre está enfadadísimo porque ese cuadro no ha salido al público y lo pasa él a la pantalla del televisor. No tiene razón de ser, pero pasan cosas rarísimas. Adivinamos intencionalidades extrañas y por eso debemos ir con cuidado. ¿Contestada su pregunta? ¿O no? Digo si está contestada su pregunta. Sí. Me he preguntado si había alguna comunicación trascendental de esas inteligencias, mire, digamos, benévolas, no positivas. No. Perdone usted, le voy a contestar rápidamente. Estamos hartos de contactados, de mesiánicos, de gente que son elegidos. No hacemos caso de los contactos mesiánicos, porque ya hubo un Mesías y lo crucificamos. Por tanto, todas esas personas que vienen diciendo, oh, es que a mí me habla Jesús, oh, es que a mí la Virgen María me ha dicho, no es científico. Yo no soy nadie para negar que no sea cierto, pero los mensajes mesiánicos los dejamos para los mesiánicos. ¿Comprendido? Vale. Yo siento la humanidad va mal, pero no tanto como nos imaginamos tampoco. Yo siento ser el malo de la película, el malaje, lo siento, pero es que hay 8 palabras pedidas y nos quedan 6 minutos. Ruego lo más rápido en las preguntas para que todo el mundo pueda hablar. No, solo quería preguntarle si las psicoimágenes que aparecen en la pantalla son psicoimágenes que por casualidad aparecen en el barrido que ustedes hacen, o son una energía que quiere aparecer, digamos, conscientemente, que quiere estar allí y comunicar algo. Bueno, yo puedo contestar con toda tranquilidad que mayoritariamente hay una expresa voluntad de manifestarse, porque la niña que dice, no mamá, yo no estoy muerta, la muerta eres tú, o Raúl Dive que nos da consejos, o muchísimas otras voces, como a mí, me dan metódica para trabajar, pues hay un deseo de colaboración. Y lo dicen, que están deseando colaborar, y dicen que tienen grandes dificultades en llegar hasta nosotros. Puede ocurrir que haya, igual que hay una psicofonía de tránsito espontánea, se nos cuele una imagen involuntariamente, es posible, pero mayoritariamente se adivina una intencionalidad en la manifestación. ¿Comprendido? Gracias. ¿Alguien más? Al señor que le quité la palabra antes. Aquel señor del fondo de la izquierda. Usted, perdón, sí, ya, va. Ya le toca. Premio a la paciencia. Ya le toca. Ante todo, bueno, pues disculpa a la persona por haberme metido antes. No, se preocupe. Yo lo que quería comentar al profesor Darnell, nos ha estado hablando de las psicofonías siempre como contacto con posibles entes desencarnados. Pero ¿qué nos podría decir de las psicofonías que se dan en lugares donde ha habido una gran, pues no sé, por ejemplo, una batalla, como puede ser el pueblo de Belchite? Sí. No sé si conoce la psicofonía de Belchite. Perfectamente. Si nos puede dar una, no sé, una breve reseña de eso. No le pido que nos diga cómo se puede producir. No, porque pero es te daré una idea. He dicho antes que hay un tipo de voz que llamamos in situ, que son específicas de lugares, donde generalmente han ocurrido grandes traumas psíquicos. Decía Santo Tomás que las almas acuden a lugares donde en vida han sufrido y han amado. Muy posiblemente
en Belchite, donde hubieron tantos cientos de muertos en nuestra guerra europea, permanezcan anclados todavía allí restos anímicos que están viviendo aquella escena, porque en un momento determinado el tiempo desaparece. Necesitaría una pizarra para demostrarlo, para dar una explicación, pero no la tenemos. El próximo año o con la próxima vez tendremos pizarra. El tiempo desaparece. Dentro del mundo de lo paranormal, el tiempo desaparece. Y te voy a poner un ejemplo. Yo creo que a veces nos aterra un poco pensar que existe una eternidad y que vamos a estar siempre y siempre, porque tenemos una idea del tiempo terriblemente limitada. En ese otro lado no existe ni el pasado ni el futuro, ni el presente, existe el ahora y se acabó. El tiempo desaparece. Es muy posible que esas voces que permanecen ancladas a un sitio ni se hayan dado cuenta de que el tiempo ha pasado y estén allí. Si no ellas, no creo que sean ellas, aquí teníamos que ya empezar a hablar otra clase o una clase de parapsicología, sino restos anímicos que quedan allí ligados por un lazo emocional y sentimental al lugar donde cogemos la psicofonía. ¿Alguna otra pregunta? Una persona alrededor de la cámara, de la zona central, por ahí había alguien que había levantado la mano. ¿Se acabó? Si no hay nadie ahí, entonces un grupo de 3 personas que ha levantado la mano por la parte central. Nada, pues señores. No, hay más palabras, hay más palabras pedidas. Entonces, un señor a la derecha, aquí en el pasillo. La gente pide la palabra y después... Buenos días. Buenos días. Señor Darnell, sobre los contactos que han habido, o las voces que han habido, las conversaciones con estos entes que se dicen de otros mundos, de otras dimensiones o extraterrestres, como usted les ha llamado, han dicho si este otro mundo está lejano de nuestra Tierra o muy cercano a nuestra Tierra. Pues francamente. Es decir, si estuviera aquí o estuviera... Francamente, no le puedo contestar. ¿No les han preguntado nunca nada en las conversaciones? No, es que este tipo de experimentación de esas entidades psicofónicas que se nos presentan como procedentes de otros sistemas de dimensiones, pues no es mi campo de experimentación. He dicho antes que me parece que es con éticos los que tienen mayor conocimiento de este hecho. No le puedo contestar a su pregunta. Podría sacarme una contestación de la manga, pero no es mi manera de operar. No se lo puedo decir. Gracias. No Y fisiológicamente les han preguntado sobre la existencia o no del alma. Nada más. Gracias. Bueno, a ellos hay temas tabús. Cuando se les ha preguntado sobre la trascendencia, dicen, estáis ciegos, no nos veis. Si se les ha preguntado si perduramos, pues te voy a poner un ejemplo de la psicofonía. Una vez haciendo la psicofonía mía, esta la tengo yo exponía. Hay personas que dicen que la psicofonía es una telepatía entre aparato y hombre. Esto ya está sobrevolado, demostrado que no. La voz psicofónica contesta, que va. Luego continúo diciendo yo. Otros dicen que soy, y aquí se contradicen, otros dicen que soy lo que llamamos extraterrestres. Contesta, qué tontería. Y luego digo, y yo opino que en realidad lo que sois almas. Y contestan, muy bien. O sea, en realidad, a excepción de esas pequeñas psicofonías que actualmente se obtienen, poco número que hay, en realidad normalmente se presenta siempre como seres que han vivido en la Tierra. A veces dan contestaciones rarísimas, que han vivido en la Tierra y por tanto se presentan como, y permítame la expresión, aunque no es de mi agrado, como almas y personas difuntas. Y no es de mi agrado por mero respeto y porque creo en ello. Señor, por ahí. Buenos días, señor Darnell. Vamos a ver, usted concorda... ¿Quién es, por favor? Yo, Me gusta ver la segunda fila. Aquí. Sí, gracias. Usted concordará conmigo, por lo que hemos podido escuchar, que el mensaje de alguna forma de la transcomunicación es hablarnos de una realidad que nos espera extracorpórea, ¿no? Una realidad, digámoslo así, espiritual, anímica o como queramos llamarlo, ¿no? Sí. Y que parte de elementos o de conocimientos de esta realidad desde la historia de los tiempos ha sido dado al hombre, o sea, siempre ha creído que había algo más, ¿no? De alguna u otra forma.
Quiero recordar, por ejemplo, que siempre se ha creído de alguna forma en el aura y que la cámara Kirlian ha revelado que existe las psicofonías, las voces, la extracomunicación, la imagen. ¿No cree usted que de alguna forma la ciencia está un poco respaldando esto que, por un lado, siempre se ha creído en las culturas y en las civilizaciones? Le doy a usted toda la razón, está usted en lo cierto. La ciencia acude en auxilio de nuestras creencias, es cierto, ciertísimo. No nos debe extrañar. San Agustín ya lo decía, San Agustín decía, lo que ya sabemos por la fe, que la luz del conocimiento lo ilumine. Es lo que estamos haciendo. Buscar un acercamiento entre la técnica y la espiritualidad. ¿De acuerdo con este caballero? Aquí en primera fila. Primera fila, un señor, una señora. Hola. Dígame. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿existe un denominador común en el tipo de mensajes que hacen estos seres? No, realmente no, porque depende de quién experimente. Por ejemplo, si experimento yo les acostumbro a hacer preguntas sobre física y química, por ejemplo. Porque ya la pregunta tampoco interesa mucho, ya sabemos lo que es. Lo que nos interesa es ir perfeccionando los medios de comunicación. Si se les pregunta al padre François, como que son preguntas de teología. Si nos pregunta a Sekonsky, son de la más pura física, y no aplicada, sino pura física. Depende, normalmente la contestación va ligada a lo que le interesa al experimentado. A no ser que sean este tipo de psicofonía que hacemos temporizada, que no está ni el experimentador, o lo que llamamos psicofonía a micrófono abierto, o psicocomunicación a micrófono abierto, que no hacemos preguntas, y entonces sí, contestan o nos dicen lo que ellos quieren. Denominador común. Bueno, el denominador común es lo que he dicho siempre, que el 99% de los casos se nos presentan como energías liberadas, conscientes liberados del cuerpo físico. Claro, yo lo digo porque son seres de que de alguna manera se nos quieren comunicar. Sí. Entonces, quiero decir... Y dicen por qué. Sí. Dicen que es por un mensaje de consolación. Tampoco dicen esta palabra. Dicen que quieren dejar constancia de que continúa. Otra pregunta, ya quiero aprovechar este momento. ¿Existe alguna relación entre el campo de resonancia mórfica con el plano astral? Bueno, una cosa es puramente de tipo filosófico, el campo astral, y los campos mórficos o de resonancia mórfica es la cosa científica. Posiblemente los niveles astrales son diferentes estadios del campo mórfico. Posiblemente pueda existir. Y de hecho debe existir así. Bien, gracias. Ya está. De la hora, ¿no? Son dos últimas preguntas. Luego... No, pero está la señorita esta... Una pregunta muy rápida. ¿Podría usted decirnos ¿Quién ha venido? si a partir de estas comunicaciones que usted ha tenido con seres de otra dimensión, podríamos creer en el fenómeno de la reencarnación? ¿Han dado alguna pista? Uy, usted me pone entre la espada y la pared. Es una alternativa, pero yo te lo lamento mucho, pero no hay ningún caso de demostración que haya sido demostrado, porque todos los casos de demostración, todos los casos de reencarnación que se dan como prueba de reencarnación tienen otras explicaciones muy bonitas, muy poéticas, que apoyan la existencia del alma, pero no apoyan la reencarnación. O sea que dejémoslo como hipótesis de trabajo, pero no está demostrado. Y vuelvo a repetirlo, lamentablemente para unos, para mí no, porque yo no tengo ningún deseo de volver aquí, las he pasado muy canutas y volver aquí me repatea, prefiero ir a un sitio mejor. Pero los que lamentablemente, o para muchos, todos los casos que se han expuesto como demostraciones efectivas de la reencarnación tienen explicación por la física cuántica, por la física de las partículas subatómicas, por el psiquismo, por los campos morfogenéticos, y le voy a poner un ejemplo. Estoy seguro que aquí más de uno de ustedes ha llegado a un sitio y ha dicho, yo ya he estado aquí, esto ya lo conozco, esta conversación yo ya la he tenido, a esta persona yo ya la conozco, y sobre todo el yo ya estaba aquí, hemos tenido, muchas personas lo tomaban como prueba evidente de la reencarnación. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, pues esto no es más que una jugarreta que nos hace el cerebro. El mensaje nos entra por el oído, por la vista, llega al cerebro, es decodificado y pasa a la memoria.
Y ahí se queda. Y vivimos instantes. Pero a veces los circuitos del cerebro se nos tuercen. Y ese mensaje, esa imagen, ese sonido, antes de ir al consciente, a ser decomputado, pasa por la memoria. Se graba la memoria y luego va al consciente. Claro, cuando llega al consciente, como resulta que millonésimas de segundo antes ha sido grabado la memoria, decimos, esto ya lo he vivido. Y es porque ya lo tenemos previamente registrado en la memoria. Lo ya vivido ya se admite actualmente que no es prueba de nada. Y en cuanto a los típicos casos de reencarnación, nos pasaríamos 1 hora o 2 hablando, lo pondríamos sobre el filo de la navaja y tendríamos a atender de que no está demostrada. No que no exista. Y el que a mí me moleste es capítulo aparte. No soy nadie ni para negar ni para afirmar. Lo único que puedo decir es que no hay ningún caso de reencarnación que no sea debatido por campos morfogenéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo lamento si le he dado un disgusto. Bueno, señores, ahora sí que ha llegado al final. Les agradezco su presencia y su atención, la atención que ha tenido conmigo. Muchas gracias. Gracias.